Continuamos con el informe. El temor que existía en Aeronáutica Civil tras el asesinato de Ángel Christopher ha disminuido, pero no se ha olvidado. Mientras que en la entidad dan por sentado que su muerte fue por su trabajo, los afectados aseguran que el encargado de aeronavegabilidad no era el que vino solo a poner mano dura, sino un amigo. Amelia Deschamps con el informe. Más de 2 décadas de labores en Dominicana de Aviación le sirvieron a Ángel Christopher, padre de 6 hijos, para consolidarse como un experto en aeronáutica, un trabajo que hacía con pasión. Él estaba entregado como un niño con un juego nuevo, porque él sabía que este era un proyecto que iba a llegar a buen fin. Pero un juego pesado que, al igual que sus familiares, sus compañeros piensan puede haber provocado su muerte. A raíz de la designación del señor Christopher, se crearon unas inspecciones programadas y unas inspecciones aleatorias para determinar el estatus real del Parque Aeronáutico Nacional. Sergio Ramírez, subdirector de Normas y Regulaciones, el departamento al que pertenecía Christopher, habla de su designación como encargado de aeronavegabilidad. Cada fabricante, cuando hace un equipo, viene con ciertas especificaciones, normas de control para la vida útil del equipo, y viene con unos programas de mantenimiento, unos programas de inspección, la vida útil de los motores, de las hélices. Aeronavegabilidad se encarga de controlar que estas inspecciones se realicen en el plazo establecido por el fabricante y que las piezas reemplazadas sean las certificadas por las compañías productoras. A raíz de esas inspecciones se detectaron un sinnúmero de anomalías, que unas fueron corregidas y por otras separaron un sinnúmero de aeronaves. Ramírez confirma las alegaciones de la familia de Christopher, diciendo que en administraciones anteriores los inspectores eran permisivos frente a las faltas cometidas por los operadores, ante el temor de ser cancelados debido a la influencia política que predominaba en la institución. Se detectaron anomalías de motores utilizados fuera de su periodo de vida útil, hélices, otros accesorios de las aeronaves. Según documentos entregados al informe por la propia Dirección de Aeronáutica Civil, las suspensiones por dichas anomalías en el 2005 ascendían a 10 de las 18 naves de servicios aéreos profesionales. Otras empresas, como el IDOSA, tenían 3 de sus 10 naves sin volar y Air Santo Domingo tenía retenidas las 5 que poseía. En la actualidad, según el funcionario, aún están paralizadas una docena de aeronaves retenidas por Christopher antes de su muerte. Hay 2 empresarios específicamente que él le dejó en tierra y están en tierra hasta el momento, alrededor de 9 aeronaves. Este técnico del aeropuerto de Ligüero, quien conoció a Christopher de cerca, prefiere mantener su anonimato. Esas empresas siguen operando, pero las aeronaves permanecen en tierra hasta el momento. Esas empresas son Servicios Aéreos Profesionales, Air Santo Domingo y Caribe. Los aviones se habían ido suspendidos, se iban ido parando por la falta de servicio, de la falta de soporte que teníamos nosotros de la manufacturera, o sea, de las dueñas, de las que fabricaba esos aviones. El empresario José Miguel Patín, de Air Santo Domingo y Servicios Aéreos Profesionales, asegura que conocía a Christopher desde hace 25 años, periodo en el que, según él, el experto había trabajado para sus empresas en varias ocasiones. Antes de que llegara el señor Christopher, habían alrededor de unas 10 aeronaves que se habían parado. Después de haber llegado él allá, y no fue Christopher, eso fue lo que es Aeronáutica Civil, se pararon alrededor de unas 4 o 5 aeronaves más, que se iban a ir venciendo los motores y hélices y ese tipo de cosas. Coincidió que él estaba ahí, pero no tiene que haber sido Christopher, sino que antes de que él llegara habían parado ya alrededor de 10 aeronaves. En junio de 2005, Aeronáutica Civil suspendió a Air Santo Domingo 2 aeronaves por vencimiento de hélices y de los motores. Ya para agosto del mismo año, le suspendía otros 2 aviones por las mismas circunstancias. Aeronáutica, junto con Chris, había dado unos plazos para nosotros instalarle unos equipos. Nosotros decidimos que algunos equipos ya lo estábamos viendo obsoleto o veíamos que la inversión era mayor que lo que se iba a hacer. El empresario Rafael Rosado, propietario de Caribe, tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de la aeronavegación. A pesar de que su empresa se vio afectada por las suspensiones, describe su relación con Ángel Christopher como normal y cordial. Éramos amigos muy chéveres.
Él era en su forma una persona muy recta, pero cada quien tiene su forma de ser y prácticamente, pero nunca tuvimos ni un percance, al contrario. Si en algo él veía, siempre nos daba apoyo y nos exigía y nos decía, mira, cúmpleme con esto y cuenta conmigo. En ese sentido, Rosado niega que haya tenido aviones paralizados. Hay 2 o 3 naves que estamos esperando por motores que hemos comprado, pero naves suspendidas nunca tuvimos. Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso el informe demuestran lo contrario. El 20 de mayo del 2006, solo 2 meses antes del asesinato de Christopher, le fue suspendida una aeronave por tener la inspección de las 4.000 horas vencidas. 2 días después, el 22 de mayo, le fue suspendida otra por el vencimiento del piloto estático. Para el 29 de junio se le notificaba de la paralización de otro avión, esta vez por el vencimiento del conjunto de tren. Si en algún momento nos paró una aeronave o algo, eran por muy cosas, mira, búscame esto, cuando lo tenga, pues de una vez ya el avión está liberado. Pero nunca nada de ese tipo de actitud la tomó con nosotros. Una empresa cuando fabrica un avión designa quién debe hacer las inspecciones subsiguientes. Aunque algunas inspecciones estaban hechas por compañías del exterior, no estaban certificadas por la casa del fabricante. Entonces ya eso es una anomalía. Es el caso de las aeronaves del tipo LED. Según las autoridades, los operadores intentaron aprovechar que las certificaciones se realizaban en idioma checo o ruso para evadir responsabilidades y alterar la versión real de su contenido. Habían firmas, sellos, cuestiones anotaciones que se escribieron de los aviones, de esos en específico, ¿verdad? Que quizás decían una cosa y el operador decía que decía otra cosa. Entonces ya a la hora que ya se traducía, porque ya yo conozco el idioma, ¿verdad? Pues entonces ya sí no había forma de decir que decía lo que no es. El ingeniero aeronáutico Radamés Ramírez es el encargado de la División de Análisis y Procedimientos Técnicos que depende del Departamento de Aeronavegabilidad. A veces los costos son altos. Son inspecciones o trabajos que hay que hacerle que son muy costosos y la mayoría de los casos que se han visto es que los operadores, aún sabiendo que tienen tal o cual dificultad o problema, entonces lo que hacen es que buscan una vía un poquito como más suave para ellos y quizás no hacen el trabajo al alcance que necesitarían hacer para corregir, digamos, las fallas que se detectan. La fábrica nos mandó que en Colombia se podía hacer también el chequeo, o mandarlo a la República Checa o en Colombia, pero no tuvimos interesados porque la aeronáutica nos dio a nosotros autorización para nosotros hacer nuestro propio chequeo aquí. Según esta comunicación proveniente del Departamento de Soporte Técnico de LED, solo la empresa como productora de la aeronave puede certificar o aprobar una inspección en los aviones que construye. De un total de 16 aeronaves cuyas matrículas fueron remitidas para avalar dicha inspección, solo 5 habían sido certificadas por los productores. Eso podría tener consecuencias catastróficas. Porque como usted sabe, una aeronave, después que despegó y levantó el vuelo, no es como un vehículo, un carro, que si tiene algún problema usted lo para y quizás no pase nada. La aeronave, después que está en el aire, si se le presentó un fallo, pues probablemente eso tenga consecuencias, como dicen, un poco grandes, digamos. No se ha tomado ninguna acción en contra de los operarios, porque eso está en un proceso de investigación. Los departamentos legales están apoderados para determinar la real responsabilidad en cada caso, pero lo que importa a Aeronáutica en este caso es la seguridad, y la mayoría de las aeronaves que tenían problemas están grandeadas, llámense en tierra, en el argot de aviación. Y cuando tú lesionas intereses económicos, automáticamente tú estás molestando a alguien en el medio. Ese alguien puede tomar medidas que fueran. Es precisamente la tesis de los familiares de Ángel Christopher, quienes también han mostrado preocupación por una inspección sorpresa a una nave dominicana, medida solicitada por la Agencia Federal de Aviación Norteamericana. El informe confirmó que dicha inspección se realizó en el aeropuerto La Isabela. Ellos llegaron inspeccionando la aeronave, lo miraban por debajo de la sala, por los trenes, entraron al interior de la aeronave. Y después llegó otro técnico, otro inspector de operaciones, porque eran 3 de aeronavegabilidad con el señor Christopher y 1 de operaciones.
e hicieron la inspección al avión y se fueron. Duraron como alrededor de casi una hora o 40 minutos aproximadamente, 1 hora 40 y pico de minutos, inspeccionando la aeronave. ¿De quién era esta aeronave? Era de Servicios Aéreos Profesionales, del señor José Miguel Patín. Y le buscaron al avión, y buscaron el avión, y buscaron todo lo que era récord. No fueron solamente a ver el ala, no fueron a ver lo que era récord, fueron a ver todo. Y como a la 1 de la tarde, me dice el señor Christopher Patín, podrán parar este avión por cualquier otra cosa, pero no por aeronavegabilidad. Se dice que luego de este proceso, de esta inspección que se hace específicamente, se llama a 2 personas de Aeronáutica Civil, a 2 funcionarios de Aeronáutica Civil, que le garantizan al dueño de la aeronave que ese informe no va a salir a la luz pública para que no le perjudicara. Y hay una información que dice que se le otorgan $400,000 a los 2 funcionarios de Aeronáutica Civil para que ellos manejen con mi papá la situación. Entonces los informes que se tienen es de que estas 2 personas de Aeronáutica Civil no le entregan el dinero a mi papá porque ni siquiera se iban a atrever a ofrecérselo. Mi padre era un hombre de una conducta y de una honradez al extremo, y por eso era imposible que se le ofreciese. Pero ellos se hacen cargo y le dicen, nosotros resolvemos la situación y no te preocupes que ese informe no va a salir a la luz pública. Entonces, luego lo que se dice es que ellos le informan al operador y le dicen que ellos entregaron el dinero a mi padre y que el informe salió porque mi padre no cumplió con el compromiso y lo pactado con relación a la parte del dinero que se le entregó. Nosotros tenemos informes que luego de esa inspección, en un tiempo no más de 1 semana, mi padre visitó la Dirección Nacional de Control de Drogas. Quizás eso te pueda dar respuesta a quizás cuál fue el resultado de esa inspección que se realizó. Lo que se decía en principio era que el avión tenía una bolladura y otras cosas. Los inspectores fueron, hicieron la inspección de rampa, no determinaron que el avión tenía ninguna anomalía. Cuando no existe ninguna anomalía, no se levanta ninguna acta por la inspección en sí, sino que las cosas siguen normales. Después de la llegada de la aeronáutica, él sí presionó mucho al sector aeronáutico en cuanto a cumplimiento de requisitos. Eso afecta a intereses. Y como estamos en Santo Domingo, aquí la persona que afecta a intereses tiene su vida en riesgo. Uno, aunque no tenga nada seguro, pero sí sospecha que pudo haber venido del sector aeronáutico. Sacar República Dominicana de categoría 3, lo que le permitiría realizar vuelos internacionales sin restricciones, se convirtió en la base fundamental de Christopher para delinear su política de trabajo. Todos asumimos que su muerte fue directamente proporcional al trabajo que se realizaba. Yo no creo que ninguno del área aeronáutica, y mira, me atrevo a meter la mano prácticamente por todo. Nosotros hemos pasado tantas cosas juntos, se nos cierra un aeropuerto, hacen hacer cosas. Hemos perdido muchísimo dinero con relación a lo que era eso. Que eso es insignificante, el que hayan parado que 2 o 3 aviones que iban a venirse parando como quiera porque no había el soporte de la fábrica. Y a raíz de la muerte de él, pues hubo un momento que nos sentíamos también atemorizados porque como no se sabe de dónde vino, aunque sí entendemos que debe estar relacionada con la aviación, pero no sabemos de qué sector. Entonces todo el mundo podía ser una posible víctima, digamos. Por eso nos sentíamos cierto temor. De hecho, Aeronáutica Civil tardó unos meses en colocar un sustituto en su puesto y se dieron facilidades a los empleados medios para que renunciaran o solicitaran su transferencia, mientras se adoptaron medidas de seguridad que incluyen la protección de los miembros de aeronavegabilidad que van a los aeropuertos. Había un temor arraigado y tenía miedo de ir a los sitios y todavía existe, pero ha ido menguando. El temor siempre existe, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a pasar toda la vida temiendo, ¿verdad? El trabajo hay que hacerlo. Los autores pagaron a terceras personas y esas terceras personas buscaron a su vez a otras personas. Ya el caso se pensó que estaba prácticamente casi totalmente esclarecido. Al testigo Henry Rafael Pineda lo mataron. Los presos y los prófugos por el asesinato de Christopher en breve. Para comunicar